Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo el primer arco de la serie Phoenix del 2024, con guión de Stephanie Phillips y arte de Alessandro Miracolo. Espero que les guste. La historia comienza con la narración de una niña, de nombre Adani, quien nos cuenta que su padre le enseñó que el universo está protegido por un único Dios omnipotente, que le enseñó a rezar y a ser agradecida, incluso por las desgracias de su vida. Él pensaba que su existencia era una de sumisión y que debían de entregarse completamente al servicio de la única verdad, para así poder obtener la redención. Adani comenta que el único problema con eso es que la redención, al igual que las deidades omnipotentes, no existe. La redención es algo que se busca, pero nunca se obtiene. Un día vieron cómo el sol empezó a comportarse extraño, como si fuese a explotar. Su padre les decía a todos que no teman, que era la hora de mostrar gratitud, ya que todo era parte del plan. Su padre era un sacerdote, quien formó parte de la Iglesia de la Verdad Universal, pero la dejó cuando era niño, al descubrir que su verdad era una contradicción peligrosa, ya que luego de conquistar a poblaciones enteras, les ofrecían dos opciones, o aceptaban su salvación o se resignaban a su muerte. Y aunque él no compartía esos principios, estaba lejos de ser un héroe, ya que vivía preso del miedo, creyendo que solo la devoción podía protegerlos. Pero considerando todo lo que él sufrió de pequeño, era comprensible que él se comportara así, aunque cuando su madre falleció, su miedo aumentó, y lo manifestaba a través de un odio inmenso a todo lo que no podía explicar mediante la fe, y no había nada que pudiese odiar y temer más que al Fénix. La primera vez que ella se encontró con el Fénix, nunca había escuchado hablar de Jean Grey ni de los X-Men de la Tierra. No sabía nada del renacimiento de esa mujer que poseía la Phoenix Force, ni mucho menos de su misión buscando redención. Solo conocía las historias que su padre le había contado, historias de una destructora de mundos, consumiendo estrellas para mantenerse, aniquilando planetas y razas enteras en el proceso. El Fénix no era una cosa más que temer, era el miedo mismo. Esa primera vez que se encontró con ella marcó un punto decisivo en su vida, cambió su vida por completo. Cuando el Fénix llegó a su planeta, fue recibida por su padre, quien le dijo que sabía que vendría por ellos, que los destruiría como lo había hecho con tantos otros mundos. Pero el Fénix le respondió que ella no había venido a hacer eso, que se había percatado que su sol estaba muriendo y que al hacerlo acabaría con ellos, pero que ella estaba allí para evitar que eso suceda. Luego se marchó hacia el sol moribundo y usando sus poderes logró dominarlo, evitando así su muerte prematura. Adani nos cuenta que ella pasó bastante tiempo con Jean Grey y ella le contó su historia. Le contó que sus habilidades telequinéticas y telepáticas se manifestaron por primera vez después de la muerte de un amigo de la infancia, una muerte que le perseguiría por siempre y sería crucial para su futura conexión con la Phoenix Force, y que al igual que pasó con ella, fue un simple momento en su vida el que la cambió para siempre. Cuando Jean le contó eso por primera vez, ella solo sintió pena por el tiempo que había perdido, pero luego entendió que no fue por eso, sino a pesar de eso, que Jean pudo construir una conexión con el universo, una conexión forjada desde el fuego y la ceniza, y que fue allí donde la historia comenzó, con fuego, ceniza y una prisión dentro de un agujero negro. Nos movemos al Kiln 2, una prisión intergaláctica dentro del agujero negro TON 618. Vemos que una mujer dice que deben de irse, que deben dejarlos, que cuando el agujero negro colapse, se llevará consigo a todos y a todo lo que existe allí. Y le recuerda que él no regresó de su coma solo para morir con los prisioneros. Nos enteramos que la mujer, de nombre Kate, le habla a Nova, quien le responde que no los condenará a la muerte, y le indica que le diga a sus guardias que preparen las naves de transporte. Pero Kate responde que estos son los prisioneros más peligrosos de toda la galaxia y que no cuentan con una prisión alterna a donde llevarlos. Pero se ven interrumpidos por un choque o algo similar, que hace que todos caigan al piso. La puerta de una celda se abre con el impacto y de él sale Morg, quien agradece por estar libre otra vez y ataca a Nova. Nova lo saluda y le dice que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo golpeó, mientras le aplica un cabezazo en la cara, para luego agregar que hasta podría decirse que casi lo extrañó. Kate le pregunta a Nova si aún quiere rescatar a los prisioneros.
Nova responde que ahora entiende su punto, así que piensa que necesitarán ayuda. Nos movemos a otro lugar, donde vemos que Jean conversa telepáticamente con Scott, Cíclope. Ella le cuenta lo que pasó hace poco y cómo la gente le tenía miedo, pero Scott señala que no le tenían miedo a ella, sino al Fénix. Jean responde que ella es el Fénix. Scott dice que lo sabe, pero que ellos solo conocen el poder corruptor de la Phoenix Force, y lo más probable es que solo lo conozcan por historias que han oído. Jean le dice que sabía que no sería fácil, pero que no estaba preparada para eso, para lo que sentiría al saber que aquellos que quería salvar de un sol a punto de explotar le tenían más miedo a ella que al mismo sol. Scott no puede creer que haya podido detener la explosión de una estrella, pero Jean le responde que solo absorbió su energía excedente y que extendió su vida. Scott le dice que ella es increíble, y Jean comenta que puede sentir cómo su pulso se ha acelerado y le pide que cierre los ojos, ya que si lo hace, él también podrá sentirla a ella. Scott lo hace y le dice que se siente cálido, se siente íntimo, a lo que Jean agrega que es porque sus mentes están interconectadas. Scott le cuenta que le gusta sentir eso, sentir lo que su mente experimenta, pero que le gustaría saber cuándo va a volver. Jean le dice que no lo sabe, que lo único que sabe es que ahora es allí donde debe de estar. Scott le dice que lo entiende. Jean agrega que le encanta el detalle de la nave, que le recuerda a casa, y le da las gracias. Pero en eso siente un dolor de cabeza y le dice a Scott que es una señal de auxilio, que debe de marcharse. Scott le dice que no necesita disculparse, que vaya y salve la galaxia. Ambos se dicen que se aman y cortan la comunicación. De vuelta a la prisión, vemos que uno de los prisioneros se queja de que los hayan dejado a su suerte, que él no quiere morir, y le reza a su dios, el Magus, pidiéndole ayuda. Pero alguien lo patea en la cabeza y le dice que no necesita a un dios, o al menos que no necesita a ese. Luego vemos que este es Perricus. El otro prisionero le dice que tiene que ayudarlo a salir de allí. En eso hay otra explosión que destruye la pared de la celda. El prisionero piensa que sus plegarias fueron escuchadas y se dirige al área de lanzamiento, pero Perricus lo coge por el cuello y se lo rompe, diciendo que eso hará más fácil su huida. En otro lugar, vemos que Nova está en el piso, por culpa de la última explosión. Morg se acerca a él y le dice que no muera aún, porque él quiere matarlo con sus propias manos. Y cuando está a punto de hacerlo, es detenido por alguien, quien después de desarmarlo, lo lanza lejos con un rayo de energía pura. Vemos que Jean ha llegado, y que luego usa sus poderes telequinéticos para aprisionar a Morg entre los escombros. Nova le dice que se alegra de que haya recibido su mensaje, y se dispone a ponerla al día, pero Jean se le adelanta y le dice que sabe que ese agujero negro está desestabilizado y que él intenta rescatar a cientos de los criminales más peligrosos del universo antes de que la prisión colapse por completo. Nova se sorprende y le dice que ya está al día, pero que en el último impacto algunas de las puertas se abrieron, que ahora los guardias están intentando recapturar a los prisioneros que escaparon y que él no tiene idea cómo logrará transportarlos a todos. Jean le dice que no tiene que hacerlo. Nova responde que no puede dejarlos morir. Jean dice que no tiene que hacer eso tampoco, que ella estabilizará el agujero negro. Nova no puede creer lo que ha oído y le pregunta si ella realmente puede hacer eso. Jean le responde que acaba de absorber a un sol moribundo, así que cree que estabilizar un agujero negro no debe ser mucho más complicado, y que mientras tanto él se encargue de que todos estén a salvo. En la zona de lanzamiento vemos que ha llegado Perricus, quien se hace con el control de una de las cápsulas de escape, arrojando a su ocupante fuera de allí, mientras le dice que no se preocupe, ya que ha oído que morir al entrar en un agujero negro es algo rápido y ni se siente. Escuchamos nuevamente la voz de Adani, quien nos cuenta que Jean fue probada ese día, y que hizo lo que nadie más podría haber hecho, que ella no usó ningún suero, ningún arma mitológica, ni hechizos de magia ancestrales, que ella se volvió el agujero negro, se entregó a las estrellas, sintiendo cómo el cosmos se movía alrededor suyo, hasta que se unió con él, en una danza, imitando sus movimientos, como si fueran solo uno. Ella bailó al ritmo del universo, lo domó, y no necesitó pelear, ni siquiera necesitó lanzar un solo golpe, porque el cosmos simplemente hizo lo que ella le pidió. El Fénix siempre ha sido parte de ella, desde la primera vez que tomó su alma, al borde de la muerte. El Fénix supo que ella era la indicada,
la única que podía detener la rotación de los planetas, que ella es el Fénix y que siempre lo ha sido, pero que ese día ella le mostró a la galaxia su verdadero significado. Un mensaje telepático la interrumpe, diciéndole que un prisionero ha escapado. Jin le responde a Nova que puede ver la nave. Él le explica que quien ha escapado es Perricus, el dios oscuro que una vez derrotó a Thor. Jin lo interrumpe y le dice que lo conoce y que irá a detenerlo, pero es alcanzada por una onda de energía proveniente de la prisión y se da cuenta de que está a punto de explotar. Adani nos cuenta que Jin tomó la única decisión que podía tomar. Dejó escapar a Perricus para salvar las vidas de cientos en la prisión. Que la parte humana de Jin tomó esa decisión, que su elección fue la de un mortal y no la de un dios, y que no podría ni imaginar sus consecuencias. Luego vemos que la cápsula de rescate se estrella en un planeta. Uno de los habitantes se dirige al sitio de impacto, y mientras observa cómo se abre una puerta, de ella sale Perricus, quien se acerca a ella, para luego preguntarle si entiende su lenguaje. La niña le responde que sí. Perricus está por pedirle un favor, pero alguien lo interrumpe, y después de pedirle a Adani, la niña que Perricus tiene delante de él, que retroceda, le pregunta a Perricus quién es él y qué es lo que quiere. Perricus le pregunta si él pertenece a la Iglesia de la Verdad Universal. El padre de Adani le dice que no, que ellos son seguidores pacíficos de la única verdad, y le pide que le revele su identidad. Perricus le dice que están de suerte, porque él fue enviado a ellos en respuesta a sus oraciones, para liberarlos de lo que más temen. Luego le dice al padre de Adani que sabe a lo que le teme, que es un peso enorme que lleva en su corazón, por lo que le hará el favor de liberarlo de él, mientras le clava el pecho con un cuchillo, ante los gritos desesperados de Adani. Terminamos la historia con Adani contándonos que así fue como Perricus trajo muerte a su mundo, pero que más adelante se enteraría de que fue Jin quien lo guió hasta allí. La historia comienza con Jin en el espacio. Se nos cuenta que durante toda esa semana ella estuvo acomodando su vida a su nuevo rol entre las estrellas, respondiendo a cada llamado psíquico de ayuda, no importando a qué parte del universo la llevase, y que a pesar de que Jean Grey, la entidad cósmica conocida como Fénix, no necesita ninguna de las cosas que requieren los humanos para sobrevivir, como comida, agua u oxígeno, Jean Grey, la mujer, estaba exhausta. Luego la vemos entrando en su habitación, quitándose las botas para echarse a descansar en su cama. Ella piensa que nunca creyó que llegaría a extrañar el café que le preparaba Scott y que daría cualquier cosa por una taza de ese café suave y aguado. En eso suena la alarma. Ella se levanta, ya que sabe que hay otra emergencia que tiene que atender. Luego vemos a Jin de nuevo en el espacio, frente a una nave que está a punto de explotar. Mientras se dirige a ella, Jin piensa que solamente puede sentir una forma de vida, humanoide, y que sus signos vitales son débiles. Jin ingresa en la nave, intentando comunicarse con quien sea que esté dentro, y le dice que está allí para sacarlo de la nave y que no tienen mucho tiempo. Una voz le responde, le dice que siempre había querido ser la damisela en apuros, y que no hay mejor manera que volver a conectar con su nuera favorita que a través de una misión de rescate. Ahí vemos que quien habla es Corsair, el padre de Scott. Jin se sorprende al verlo y le pregunta qué está haciendo allí, pero en ese momento la nave explota. Jin pudo rescatarlo creando un campo de fuerza alrededor de él que lo protegió de todo daño. En otro lado, vemos que alguien piensa que la familia es un asunto complicado y que esa complicación deja marcas, cicatrices, que nos hacen quienes somos, para mejor o peor. Ella nos cuenta que cuando Perricus llegó a su planeta y mató a su padre, ella enterró todas sus emociones junto con su cuerpo, de la misma manera en que lo vio hacerlo a él cuando murió su madre. Luego de que ha terminado de enterrarlo, Perricus se le acerca y le pregunta si se siente mejor ahora que ha cubierto a su padre con tierra. Ella llora de rabia y lo ataca con una pala, pero no le hace ningún daño. Ella piensa que Perricus pudo haberla matado, que está segura que la idea se le pasó por la cabeza, pero también está segura de que su decisión de no hacerlo no tuvo nada que ver con la empatía. Para Perricus ella era simplemente un juguete, una distracción pasajera en un mundo que él sentía que estaba bajo su control. Perricus le pregunta algo acerca de su padre, el hombre que ahora está metido en ese agujero. Le pregunta qué es lo que él más amaba en el universo. Luego le cuenta que él ha conocido muchos hombres como su padre, hombres que piensan que el poder descansa en lo que uno cree, pero la verdad es que el verdadero poder no es algo en lo que uno cree, es algo que uno posee. Luego le dice que él no le hará daño.
Ahí es cuando ella le responde a su pregunta y le revela su nombre, Adani. Adani piensa que Perricus es un dios oscuro, entreteniéndose con un mortal que tuvo el descaro de golpearlo con una pala. Pero ella no confunde atención con afecto, y desde ese momento su visión del mundo se vio envuelta por un solo pensamiento: sobrevivir. Perricus le cuenta que solo algunos reciben el regalo del poder a la hora de nacer, y que otros derramarán sangre, la de ellos mismos y la de otros, solo por una pequeña porción de él. Luego vemos cómo Adani ha recibido de Perricus un poco de su poder. Él le pregunta si todavía está asustada, a lo que ella responde que nunca lo estuvo. Volvemos con Jean, quien está conversando telepáticamente con Scott. Jean le cuenta que salvó a su padre de morir. Scott le pregunta si le dijo qué es lo que quería, pero Jean le responde que todavía no, ya que cuando lo encontró no estaba en condiciones de hablar. Scott le recuerda que él es un pirata, que miente y engaña para conseguir lo que quiere, y que no cree que es capaz de sentir remordimiento. Jean le dice que ella recuerda bien cómo es Corsair. En eso él los interrumpe y le pregunta cómo es él, además de encantador. Corsair se aparece delante de Jean solo en toalla, cosa que la escandaliza, y le dice a Scott que tiene que colgar y hacerse cargo de ello. Scott le dice que tenga cuidado porque no confía en él. Jean le pregunta qué está haciendo. Corsair se disculpa por haberla incomodado con su presencia, pero ella le dice que no está hablando de eso, que le está preguntando acerca de la nave donde lo encontró. Le pregunta qué pasó y dónde está el resto de los Starjammers. Él responde que ellos lo abandonaron y sin razón alguna, pero que es bueno poder siempre contar con la familia. Jean no puede creer que los Starjammers lo hayan abandonado sin razón alguna, y le dice que podría leer su mente y averiguar la verdad. Él le pregunta por qué no lo hace, a lo que ella responde que es porque respeta su privacidad. Corsair le responde que no necesita poder leer mentes para darse cuenta de que tanto ella como su hijo no piensan de él más que como un mentiroso y un ladrón, y reconoce que después de haber dejado a sus hijos en la tierra, no podría esperar algo diferente. Luego le dice que le da vergüenza admitir que tuvo que perder todo para darse cuenta de que él tenía que cambiar, pero que la realidad es que no importa cuántas cosas buenas hagas, nunca se podrá borrar el pasado, y que eso es algo que ella debe de entender a la perfección. Él trató de ser un héroe, trató de hacer que Scott se sienta orgulloso de él, y que todo empezó en Game World. Jean se sorprende al escuchar ese nombre, ya que ese lugar es conocido solo como un sitio de apuestas, drogas y alcohol. Corsair le aclara que él le dijo que estaba en camino a corregirse, no que ya lo había hecho. Así que un día, él estaba hablando con una persona que conocía ahí, y esa persona le contó que la gente estaba desapareciendo. Él empezó a hacer preguntas y a seguir los rastros dejados por las personas que habían sido reportadas desaparecidas. Y fue así como descubrió que una nave visitaba el planeta una vez por semana. No había registros y los guardias eran chantajeados, pero el arribo de esa nave coincidía con una nueva ola de desapariciones. Así que él decidió observar y esperar a que la nave se marchara. Cuando lo hizo, pudo reconocerla. Esa nave pertenecía a la Black Order, esos cretinos que no podían hacer nada mejor con su tiempo que besar el trasero arrugado y morado de Thanos. Siguió a la nave hasta una luna que se encontraba a algunos cuantos años luz de Game World, pero cuando trató de acercarse más para ver lo que estaban haciendo allí, bueno, ella ya vio lo que le pasó a su nave, no le fue bien. Jean le pregunta si acaso él está diciendo que los generales de Thanos están secuestrando personas en Game World, porque no tiene sentido. Él está de acuerdo con ella y le dice que por eso estaba intentando encontrarla, ya que piensa que estas personas, las que fueron secuestradas por la Black Order, necesitan ayuda. Jean le dice que ingrese las coordenadas de esa luna, pero que primero se ponga algo de ropa. Nos movemos a esa luna que se encuentra a algunos cuantos años luz de Game World. Ahí vemos a Proxima Midnight, que les dice a unos prisioneros que continúen moviéndose. Uno de los prisioneros, un Skrull, intenta quitarse las esposas. Su compañero le dice que no lo haga, porque lo matarán, pero él responde que ellos no los han llevado hasta ese lugar de vacaciones. Él consigue liberarse de las esposas y sale corriendo, gritando que por fin está libre. Black Dwarf y Proxima Midnight se han percatado de eso, y Black Dwarf se alista para ir en su persecución, pero Proxima lo detiene y le dice que espere y observe. El Skrull continúa corriendo, cuando en eso algo aparece por debajo de él y lo arrastra. Los demás prisioneros se sorprenden por lo que han visto, pero Proxima los amenaza con su arma y les recuerda que les dijo que continúen moviéndose, pero en eso es impactada por un golpe de Phoenix.
Próxima se levanta y le dice que no debería inmiscuirse en los asuntos de la Black Order, pero ella le responde que cree que debe hacerlo cuando estos asuntos involucran personas secuestradas, así que le pide que le explique qué es lo que están haciendo para que ella pueda detenerlo. Pero Próxima le dice que mejor se lo enseñará y procede a atacarla. Mientras tanto, vemos a Corsair, quien tiene a Black Dwarf delante de él y le dice que preferiría enfrentarse a Supergiant o a Corvus Glaive y que para Black Dwarf será aburrido pelear contra él y que mejor se busque a alguien de su tamaño, pero Black Dwarf no le hace caso y lo ataca con su hacha, que Corsair consigue a duras penas esquivar. Mientras Phoenix pelea contra Próxima Midnight, los demás prisioneros la reconocen. Uno de ellos dice que escuchó que Phoenix una vez destruyó una estrella completa, pero otro menciona que parece que está enfrentándose a sus captores y que quizá haya venido a ayudar. Pero otro comenta que el Phoenix es algo malo y que sea lo que sea que está haciendo allí, no es para ayudarlos. En eso escuchan cómo el hielo vuelve a crujir y de él salen unas manos que los cogen, arrastrándolos. Jin se percata de ello y se dirige a su rescate, pero llega muy tarde, ya que estos han sido tragados por la tierra. Desesperada, intenta sacarlos de allí. Luego escuchamos la voz de Adani que nos cuenta que cuando ella perdió a su familia, el curso de su vida cambió por completo y que la única cosa que le servía como guía era ella misma. Sin embargo, el caso de Jin es distinto. Su familia la distraía y la llevó directamente a donde estaba la Black Order, junto con un ejército de zombies asgardianos. Y vemos cómo Jin se ve rodeada por un grupo de ellos, quienes se alistan a atacarla. Empezamos la historia en el Quarry of Creation, la cantera de la creación. Fuera del espacio y el tiempo, en los confines del universo, existe un cementerio de dioses. Adani nos cuenta que cuando Perricus se la llevó con él, nunca pensó que terminaría cara a cara con la prueba de que su padre estaba equivocado. Adani le pregunta a Perricus qué están haciendo allí, mientras se acerca peligrosamente a la cabeza de un dios muerto. Perricus le había advertido que se mantenga cerca a él, que la cantera no siempre es amable con los que la visitan, y vemos que su consejo tenía fundamento cuando los ojos de la cabeza se encienden y luego se escucha que alguien la llama por su nombre. En eso vemos cómo su padre sale de uno de los ojos y le dice a Adani que ella no debería estar allí, que si ella no respeta la única verdad, habrán consecuencias. Adani le dice que es imposible que sea él, que él está muerto, pero él la coge por el brazo, intentando jalarla, cuando en eso sienten un fuerte temblor que hace crujir el piso debajo de ellos. Él le echa la culpa a Adani de lo que ha pasado, para luego decirle que él está viniendo. Adani no entiende lo que sucede y le pregunta a su padre a quién se refiere, pero antes de que pueda recibir una respuesta, ve cómo todo se desmorona a su alrededor, y luego vemos que lo que pensábamos que era una cabeza también tiene un cuerpo, el cual emerge desde las profundidades, cogiendo a Adani con una de sus manos. Adani recuerda ese día, el día en que comprendió que el universo está infestado de dioses. Algunos dioses mienten y engañan, mientras que otros protegen y dan vida. Algunos quieren destruir, otros simplemente son indiferentes, pero todos los dioses, sin importar su función, todos ellos juzgan. Ese dios muerto que tenía a Adani apresada le dice que ella fue advertida de lo que le pasaría si desafiaba su voluntad, la voluntad del único y verdadero Dios. Nos movemos a una luna, aproximadamente a 3 años luz de Game World, donde vemos a Jean Grey, Phoenix, enfrentándose al ejército de zombies asgardianos, pero más que luchar contra ellos, ella está buscando a la Black Order, preguntándose a dónde se habrán ido. Los zombies no representan una amenaza para ella, ya que con solo pasar cerca de ellos los destruye. Corsair le pide que continúe haciéndolo, y ella le hace caso. Luego crea un campo de fuerza alrededor de ellos, mientras le dice que no sabe cuántos zombies hay y que aunque podría estar haciendo eso todo el día, necesita entender qué es lo que la Black Order quiere con esos soldados. Corsair le dice que por qué no se los pregunta y agrega, medio en broma, que cree que algunos de ellos están con ánimos de conversar. Pero Jin no estaba bromeando, así que le dice a Corsair que lo hará, que se los preguntará, pero que necesitará que él proteja su cuerpo físico mientras ella está en el plano astral, para luego tocar a uno de los zombies asgardianos en la cabeza y entrar en su mente.
Una vez allí, vemos que se encuentra con un hombre, quien inmediatamente la reconoce y le dice que ha escuchado historias acerca de su poder, por lo que le pide que los ayude y los libere de su encarcelamiento. Jin responde que le gustaría hacerlo, pero que primero necesita entender las cosas y le pregunta quién es él. Volvemos a la cantera de la creación, donde vemos a Adani que le dice al gigante que la tiene atrapada que él no es real, pero este le responde que lo que uno cree no determina lo que existe en realidad. Dani responde que eso no tiene nada que ver con la fe, que él es falso, que él es solo un fantasma, solo algo que ella está creyendo ver. El otro le dice que ella se ha visto obligada a entrar en esa ilusión y forzada a enfrentarse a Dios, pero a Dani le dice que él es solo un Dios, que no es el único Dios. Él le responde que no puede concebir cómo una persona tan joven puede demostrar tanta falta de respeto, pero Adana le grita que otro Dios, que un Dios diferente, mató a su padre y que fue él quien la trajo hasta allí. Luego de escuchar eso, el dios muerto la suelta, la deposita suavemente en el suelo y le dice que comprende que los dioses le han quitado demasiado, así que ahora le dará algo de vuelta. Luego le cuenta que ella fue traída hasta ellos, hasta la cantera, para que juzguen su alma, para que juzguen lo que es y en lo que se convertirá. Mientras vemos imágenes de diferentes versiones, diferentes facetas de su vida, diferentes posibilidades, quizá de mundos alternos, y la vemos como madre, como una guerrera parecida a Magic, como una X-Men parecida a Jean, como un héroe parecido a Miss Marvel. La cantera continúa explicándole que el dolor, la ira, la pérdida, incluso el amor, todas esas cosas están dentro de ella, que cualquiera de ellas podría determinar la dirección de la vida que ella escoja, pero que son pocas las veces que uno, por sí mismo, tiene la oportunidad de escoger la dirección que seguirá su vida. Ahí vemos que de las 4 imágenes, ahora solo queda una, la de la guerrera, y la cantera le dice a Dani que se pregunte a sí misma quién es ella en realidad. Volvemos con Jin y el Asgardiano. Él le cuenta que su nombre es Hakan y que su pecado fue amar a Asgard. Odín lo juzgó junto con sus compañeros y los condenó a una eternidad de tormento, con sus almas condenadas a servir a quien pueda remover el sello que protege su tumba. Agrega que los de la Black Order no son los primeros en intentar usarlos para sus fines personales. Jin le pregunta por qué Odín lo castigaría de esa manera y Hakan le cuenta la razón. Asgard puso toda su confianza en un hombre demasiado mezquino. Odín, al igual que su padre, al igual que su hijo, para ellos el derramamiento de sangre era todo lo que conocían, trayendo muerte y destrucción a su gente, pero él creía en que Asgard podría ser una nación de paz, bajo el liderazgo adecuado, y aunque la mayoría no lo escuchaba, ya que habían aceptado el veneno por demasiado tiempo y este había empezado a sentirse dulce. Pero al final encontró gente que le dio su apoyo y creyó en su visión, la idea de un mejor Asgard, de un futuro mejor, y lucharon por terminar con Odín y toda su descendencia. Él sabía que nadie lo vería como un héroe, nadie lo vería como un salvador, pero estaba dispuesto a destruir lo que amaba para hacer de él algo mejor. Él nunca pensó que sobreviviría al ataque de Odín, pero la tortura eterna. Ahora entiende que quizás subestimó lo cruel que Odín podría llegar a ser. Jin le responde que ella no puede juzgar la forma en que Odín castiga, pero que ella puede sentir su dolor, emanando de ellos como si fuera calor, así que no los puede dejar así. Luego agrega que matar a su propia gente para obtener un resultado mejor no es muy diferente a los crímenes de los que él acusa a Odín. Hakan responde que su intención fue verdadera y que quizá el método que usó fue el incorrecto, pero que todos los que lo siguieron ahora sufren por su culpa. Jin le dice que es tiempo de que descansen y lo libera de sus grilletes. De vuelta en el plano físico, vemos cómo Corsair sigue derribando a cuantos zombies se le acercan, protegiendo el cuerpo de Jin, pero en eso ve cómo todos ellos desaparecen como por arte de magia, y vemos cómo una pluma negra se posa sobre el piso. Jin se le acerca, lo enfrenta y le dice que pudo haberle dicho que todo eso era para conseguir esa pluma, y aunque él intenta negarlo, Jin insiste en que ha llegado la hora de que le cuente la verdad.
Corsair le dice que nunca le mintió, que solo dejó de mencionar algunas cosas, algunas pequeñas cosillas. Luego le confiesa que hace poco, en el mercado negro, se puso en venta un mapa que mostraba la ubicación de una luna, la luna en la que están ahora, que Odín supuestamente usó para atrapar a un ejército de sus propios hombres que habían tratado de asesinarlo. Agrega que alguien compró el mapa antes de que él pueda tomarlo prestado. Jin le pregunta por qué buscaría robar ese mapa, a lo que él le responde que antes de que ellos fuesen derrotados, uno de los soldados arrancó una pluma del cuervo favorito de Odín y le pregunta si tiene idea de cuánto puede costar esa pluma. Jin se enoja, y se enoja bastante si juzgamos por el dibujo, y le dice que entiende que él la usó para encontrar una pluma, pero Corsair le dice que no fue así, que él no tenía idea de que el ejército asgardiano había sido convertido en una plaga zombie, que eso no es su culpa, y que él sabía que ella podría encargarse de la Black Order. En eso se escucha la voz de Proxima Midnight, quien les dice que podrían poner su teoría a prueba ahí mismo, que la Black Order los está esperando, a menos que tengan mejores cosas que hacer. Pero Jin está enfadadísima, le dice que se calle la boca y de un solo golpe la manda a volar. Luego esquiva un ataque de Black Dwarf y hace lo mismo con él. Ellos no representan ningún reto para el Phoenix. Corsair le dice que le pase la voz cuando pueda participar en la pelea, porque parece que ella se podrá encargar de los villanos sola. En eso, Ebony Maw interviene y ataca a Phoenix, diciéndole que los asuntos de la Black Order no son de su incumbencia y que debió haberse quedado en la Tierra, a donde Jean Grey pertenece, pero Jean detiene su ataque y antes de derrotarlo, le dice que escuche bien lo que le va a decir, que la próxima vez que Thanos quiera algo en su cosmos, que no envíe a su equipo de suplentes para conseguirlo, que le diga a Thanos que está invitado a enfrentarla directamente, para luego, con una fuerte descarga de energía, derrotar a Ebony Maw y a Supergiant, que también estaba por ahí, y agrega que ella no necesita ningún ejército. Ebony Maw conjura un portal de teletransportación para emprender la retirada, mientras le dice a Jin: ya lo veremos en un futuro, Phoenix, ya lo veremos. Luego de que el portal se cierra, Jin le da la mano a un caído Corsair, que entiende que todo ha terminado y que ganaron, que derrotaron a los generales de Thanos y a un montón de zombies asgardianos. Jin responde que sí, que ganaron, pero que la victoria es solo temporal, ya que Thanos está buscando un ejército. Él no lo habrá conseguido ese día, pero duda que él vaya a dejar de intentar conseguir uno. Corsair le pide disculpas por haberle mentido. Él no sabía acerca de ese ejército. Pensó que solo sería como una divertida búsqueda del tesoro para encontrar esa pluma, que parece que se perdió durante el fragor de la batalla, así que lamentablemente todo eso fue por nada. Jin le dice que lo perdona y le agradece que la haya protegido mientras ella estuvo en el plano astral. Corsair le dice que espera que admita que, al menos una pequeña parte de ella, estaba preocupada de que la fuese a abandonar y dejar a merced de la horda zombie, a lo que Jin lo corrige, diciéndole que no fue una pequeña parte de ella la que estuvo preocupada. Luego le dice que no sabe si él estaba siendo sincero cuando dijo eso de querer ser un héroe, pero ahí tiene la oportunidad de serlo. Y mientras vemos a los Skrulls y los seres de las otras razas que fueron secuestrados de Game World por la Black Order, menciona que esa gente necesitará de su ayuda para regresar a su hogar y que cree que esa nave que la Black Order dejó le podría ser de utilidad, ya que alguien le contó que su vieja nave explotó. Corsair le pide que le dé sus saludos a Scott. Jin responde que sí, que claro que lo hará, para luego decirle que revisen su bolsillo e irse. Corsair lo hace y lo que encuentra es la pluma negra del cuervo que pensó que había perdido. Volvemos a la cantera de la creación, donde vemos a Perricus dirigiéndose a Adani y preguntándole si la cantera emitió su veredicto. Y ahí vemos a una Adani con la apariencia cambiada, parecida a la visión de la guerrera, portando una gigantesca espada, quien dice que no, que la cantera no juzgó su alma, que ella misma lo hizo. Perricus le recuerda que ya le había dicho que el verdadero poder viene desde dentro de uno mismo,
pero que hay seres en la galaxia que portan poderes que no les pertenecen, y eso es lo que van a corregir, para luego presentarle a algunos de sus socios, quienes van a ayudarlo, la Black Order, y agrega que están ahí representando al titán loco, a Thanos. Empezamos la historia con Jean y Carol Danvers, Captain Marvel, quienes están en medio de una celebración. Jean pregunta si lo que están haciendo es divertido, y Carol le responde que no debería preguntarlo, solo sentirlo. Jean le aclara lo que quiso decir. Todo eso es fantástico, pero le confiesa que cuando recibió su llamada de ayuda, no se imaginó que ella se estaba refiriendo a un festival de celebración de la alianza Kree-Skrull, pero que le alegra que esta vez no tenga que enfrentarse a agujeros negros colapsando, soles muriendo, ejércitos de zombies asgardianos, suegros mentirosos o generales tratando de formar un ejército para Thanos. Carol bromea con Jean y le dice que no se enfrentó a Galactus, lo que significa que tuvo un mes relajado, pero Jean le cuenta que todo lo que mencionó pasó en una sola semana. Carol se pone seria y le dice que el universo que ella ha venido a proteger no está compuesto solamente de horrorosos monstruos espaciales. Hay bastantes de ellos, es verdad, pero también puede ser un lugar muy hermoso. Luego agrega que ella tiene la oportunidad de experimentarlo todo, y que no tiene que estar castigándose a sí misma todo el tiempo. Pero Jean responde que ella no se está castigando a sí misma, ella está tratando de corregir el desastre que causó una entidad cósmica que tomó posesión de su cuerpo y cometió atrocidades en su nombre, completa Carol, para luego agregar que ella sabe algunas cosas acerca de cómo se siente eso. Tener un cuerpo pero sentir que éste no le pertenece, recuperarse de haber sido despojada de sus poderes y de sus recuerdos, refiriéndose a cuando Rogue le quitó sus poderes y la dejó en coma, allá por el año 1981, cuando todavía era Miss Marvel, y aprender a controlar su forma binaria no es algo que logró hacer de la noche a la mañana. Jean comenta que ella pensó que al ponerse a trabajar en eso podría llegar a entender y controlar esa parte de ella, pero que todo el mundo le teme, todo el mundo le tiene miedo al Fénix, pero no puede criticarlos por ello. Carol responde que quizá ellos lo hagan ahora, quizá eso cambie con el tiempo, pero lo más importante es saber si ella tiene miedo del Fénix o no. Jean ha aprendido a controlarlo, pero le pregunta si acaso también estará reprimiendo una parte de ella, a lo que Jean responde que nadie va a salir lastimado otra vez por culpa del Fénix, por culpa suya, nunca más. Carol le dice que si ella le tiene miedo al Fénix, entonces no es ella quien tiene el control. Finalmente le dice que ella es la persona más poderosa en el universo, así que le pide que emplee ese inmenso e ilimitado poder para darles a los asistentes el espectáculo de sus vidas. Jean responde que cree que puede hacerlo y emplea sus poderes para crear los mejores fuegos artificiales que se han visto en toda la historia de ese planeta, dejando a los asistentes completamente maravillados. Luego agrega que eso fue divertido y Carol se alegra de escuchar eso, de ver a Jean divirtiéndose, aunque sea por un momento. Pero Jean se lamenta porque ya debe irse, ya que ha pasado demasiado tiempo allí, lejos de sus tareas. Luego le da las gracias, ya que necesitaba eso. Carol le responde que lo sabe, ellas son muy parecidas. Olvidarse, aunque sea por un momento, del héroe que llevan dentro puede parecer imposible. Ella aún está trabajando en ello. Luego la abraza y le dice que aunque sabe que ella está hecha del fuego mismo, le pide que no se consuma a sí misma. Nos movemos al salón de reuniones del Consejo Galáctico, donde vemos reunidos a los representantes de los mayores imperios de la galaxia. Tenemos a Nimbus Sternhoff, representante de la Gran Quimelia, a Mentacol, representante de la Casa de Rigel, a Paibok, representante de la Alianza Kree-Skrull, a Smasher, representante del Imperio Shi'ar, y a la Emperatriz Kuga, representando al Imperio ZNRX. Gladiator se dirige a ellos y les recuerda que el Fénix es un fuego que consumirá el universo entero, por lo que no pueden permitir que continúe operando sin nadie que regule sus actividades.
Paibok lo interrumpe y le recuerda que ya han estado en esa situación antes, que en el pasado él ya le ha hablado al Consejo Galáctico acerca de sus preocupaciones respecto al Fénix, y si mal no recuerda, eso terminó con él eliminando por completo a los huéspedes humanos del Fénix, posiblemente refiriéndose a los eventos de World of Kings en el 2009. Agrega que, en su opinión, si el Fénix atacase a Gladiator, él se sentiría inclinado a mirar hacia otro lado y no intervenir. Pero Gladiator se defiende. Como miembro de la Guardia Imperial Shi'ar, él hizo lo que era necesario para proteger la seguridad, no solo de su pueblo, sino de la galaxia entera. Y agrega que cree que el Consejo Galáctico debería estar más enfocado en eso, pero Mentacol responde que el Fénix no ha hecho nada que represente una amenaza para nadie, y que no se puede condenar a alguien por un crimen que aún no ha cometido. Gladiator se irrita y llama a todos imbéciles. Jean Grey podrá tener, por ahora, el control del Fénix, pero ya la han visto antes perder el control, causando la muerte de muchísimas personas en el proceso. Agrega que ellos son el Consejo Galáctico, así que su responsabilidad es hacer todo lo que puedan para proteger a su gente. La pregunta no es si Jean perderá el control del Fénix, la pregunta es ¿cuándo lo hará? La emperatriz Kuga le pregunta qué sugiere que hagan, ya que si el Fénix es tan poderoso como él asegura, nada de lo que hagan podrá detenerlo. Gladiator responde que no necesitan detenerlo, necesitan controlarlo, añade Perricus, ingresando en el salón junto con Adani. Paibok se sobresalta y le pregunta a Gladiator si acaso la solución que propone es traer a un dios oscuro al consejo, pero Perricus lo detiene y le pide que se abstenga de juzgarlo, al menos por el momento, ya que lo único que quiere es demostrarles que lo que ha dicho Gladiator es cierto, que el Fénix es la amenaza más grande a la que ellos se han enfrentado. Volvemos con Jean, quien sigue entreteniendo a los asistentes a la celebración y ahora se ha convertido en toda una malabarista. Una de las niñas que la observan le dice que ella también quiere hacerlo, y aunque Jean le dice que cree que puede enseñarle, recibe una llamada telepática, así que tiene que disculparse con la niña y le dice que lo harán otro día, y le promete que volverá. Mientras se retira, le pregunta a la voz quién es, a lo que éste responde que es su verdugo. Jean comprende que está buscando una pelea, así que le dice que le diga dónde está para que pueda ir a buscarlo y así eviten perder tiempo valioso. Pero la voz la acusa de hablar con la arrogancia de un dios y agrega que en eso no ha cambiado. Luego le dice que siga su voz, que él no se está escondiendo de ella. Jean se transforma en el Fénix y le dice que sabe dónde está, así que se dirige al lugar, el Templo de la Creación. Para quienes no lo recuerden, el Templo de la Creación es el lugar donde apareció la Gema del Poder durante Infinity Countdown del 2018, que luego llevó al evento de Infinity Wars. Jean llega al lugar y escucha de nuevo a la voz, que le dice que ese lugar es perfecto para lo que está por venir. La gente de Dogar creía que sus ancestros hicieron enojar a un dios muy poderoso, así que construyeron un templo con la intención de calmarlo y para ofrecerle tributo, pero eso no fue suficiente, él quería más. Así que le dieron todo lo que tenían, incluyendo sus propias vidas. Luego le dice a Jean que, de igual manera, su vida terminará allí, la vida de un dios caído. Y vemos que quien le habla es Gor, el carnicero de dioses. Jean lo reconoce inmediatamente y le dice que encuentra varios problemas con su plan, pero que el mayor de todos es que ella no es ningún dios. Gor le responde que casi consigue engañarlo, pero que un dios es un dios, así se haga llamar a sí mismo por otro nombre. Ahí vemos cómo el enfrentamiento entre ellos ha comenzado. Jean se abalanza sobre Gor, pero este levanta su martillo y la ataca a medio vuelo. Jean consigue detener su ataque con una mano, pero en eso ve como el cuerpo de Gor se convierte en un enjambre de insectos voladores que se dirigen hacia ella y la rodean, intentando morderla. Jean se asusta por lo que ha visto y se asusta aún más cuando una boca aparece delante de ella y escucha la voz de Gor que le dice que el último dios con el que se enfrentó pensó que podría matarlo si absorbía su arma, el All Black. Pero ahora sabe que para ser un dios no hace falta ser inteligente.
Jin se libera del enjambre de bichos y todo lo demás que la está atacando con una gran explosión, pero Gore la ataca de nuevo con su arma, mientras le cuenta que Thor, el dios al que se refirió antes, fue un idiota y solo hizo más fuerte su conexión con el All Black, permitiendo que su simbionte reemplace su corazón, y ahora el All Black es él, y él es el All Black. Jin le da las gracias por hacerle saber en qué parte de su cuerpo debe golpearlo, pero Gore se le adelanta y le aplasta con una gran roca, mientras que Jin piensa que, aunque le da vergüenza aceptarlo, una parte de ella entiende a Gore. Él era un don nadie que vivía en un planeta sin nombre y que se pasó la vida observando impotente cómo su gente moría a pesar de las plegarias que les hacían a sus dioses. Cuando la familia entera de Gore murió, algo en él nació, un odio que infectó cada milímetro de su cuerpo y juró vengarse de cada uno de los dioses en el universo. Él era un don nadie, en un universo lleno de seres que podían crear y destruir la vida con tanta facilidad como chasqueaban los dedos. Así que no puede evitar pensar que, en el fondo, Gore tenía algo de razón. Jin se levanta fácilmente y ataca a Gore, cogiéndolo por la cintura y llevándolo al espacio, donde continúan con su pelea, intercambiando golpes como si estuvieran en una pelea de box. Jin también recuerda que Gore usaba un arma llamada el All Black de Necrosword, un simbionte hecho arma, y la utilizaba para terminar con los dioses de la galaxia. Esta arma le daba su poder, y se pregunta, sin ella, ¿quién es Gore? Solo un don nadie, que nació en un planeta sin nombre. En eso vemos cómo algo sale desde dentro del cuerpo de Gore. Una espada sale de su corazón y se arroja sobre Phoenix con la intención de atravesarla con ella, cosa que logra hacer, y vemos cómo Phoenix cae derrotada. Ella sinceramente pensaba que el universo tenía un problema, pero sabía que la cruzada de Gore, que ya había acabado con él una vez, no era la solución. Ella creía que había encontrado una solución diferente, la solución a Perricus, la solución al Phoenix, la solución al problema de ser un don nadie, proveniente de un planeta en donde las personas son desdeñadas por sus dioses. Y mientras Phoenix revierte a su forma humana y cae inconsciente, o hasta quizá incluso sin vida, vemos cómo nos cuenta que la solución en la que ella creía no era matar a un dios, sino convertirse en uno. Mientras tanto, en el salón de reuniones del Consejo Galáctico, vemos cómo Perricus les muestra a todos lo que está pasando con Phoenix. Paibok le dice que no entiende qué pretendía ganar mostrándoles eso, ya que si su intención era que vean el tremendo poder que tiene el Phoenix, verla morir a manos de Gore no solo descarta su teoría, sino que también pone en claro que ellos no tienen nada que hacer al respecto. Luego agrega que ella está muerta, ya que nada podría sobrevivir a eso, pero Perricus les dice que continúen mirando, ya que el Phoenix es mucho más que una fuerza cósmica, es un símbolo y la muerte no le es desconocida, por lo que cada vez que se encuentran, solo hace que a su regreso se vuelva mucho más fuerte. Y vemos cómo lo que dice es cierto, ya que Jin, que había muerto, renace una vez más, y aunque no lo hace de sus cenizas, la vemos de nuevo con el poder cósmico recorriendo todo su cuerpo, más poderosa que nunca. Empezamos la historia con una imagen de Jin en el espacio, quien tiene enfrente suyo a Eternity, la entidad abstracta que representa todos los tiempos y la realidad en el universo. Eternity le dice a Jin que la estaba esperando. Jin le pregunta por qué está allí. También le pregunta dónde se encuentra exactamente, mientras recuerda que momentos antes estaba luchando contra Gore, y le pregunta a Eternity si Gore la mató. Eternity le responde que esa es la razón por la que está allí. Jin asume que eso significa que está muerta, pero Eternity le dice que ella está ahí porque está pensando en términos de vivir o morir, en lugar de convertirse. Jin, sin entender del todo, le pregunta en qué debería convertirse. Eternity responde que debería convertirse en el alma de todo lo que existe. Jin, un poco frustrada, le dice que, dado que parece incapaz de hablar en términos concretos, intentará responderse a sí misma. Supone que su mente ha sido transportada a una especie de bolsillo psíquico,
posiblemente como un mecanismo de defensa tras el ataque de Gore, y menciona que no sería la primera vez que algo así le sucede. Pero eso de convertirse no lo entiende bien, ya que ella ya es el Fénix. Siempre lo ha sido, así que se pregunta qué más puede llegar a ser. Eternity le responde que se lo mostrará. Luego extiende su mano y toca a Jin en la frente para hacerla ver a qué se refiere. Jin no puede creer lo que está viendo, ya que delante de ella ve a las principales entidades cósmicas en lo que parece ser un baile o una celebración. The One Above All baila con Infinity, la muerte baila con el Fulcrum, The In-Betweener baila con Oblivion, Entropy baila con el Tribunal Viviente, mientras que Epoch, Uatu the Watcher y 4 celestiales, Arishem the Judge, Nesar the Calculator, Eson the Searcher y Siran the Tester observan la escena. Eternity le dice a Jin que es hora de que se una a ellos, es hora de que se convierta en la creación. Luego toma su mano y la invita a bailar, mientras le dice que han estado observándola, a la heroína, a Jean Grey, usando los poderes de la Phoenix Force, la Fuerza Fénix, para rescatar soles, corregir errores del pasado y ayudar a las criaturas más pequeñas necesitando asistencia. Sin embargo, ella sabe que es mucho más que eso, así que le pregunta por qué se está conteniendo. Jin intenta decir que no se está conteniendo, pero Eternity se adelanta y señala que ellos pueden sentir las murallas, la prisión que se ha construido dentro de sí misma. Agrega que ella vino a las estrellas porque sabía en lo que necesitaba convertirse, pero aún así se resiste y le pregunta por qué. Jin se queda pensando un momento y luego le responde que lo hace porque no quiere perder a Jean Grey. Eternity le responde que Jean Grey es una idea y una idea no puede perderse una vez que ha sido traída a la existencia. Puede ser modificada, pero jamás desaparecer. Jin le suelta la mano y, dubitativa, le pregunta qué sucedería si ella deja de resistirse y se convierte en lo que Eternity sugiere, solo para que, al final, darse cuenta de que no puede controlarlo. Pero Eternity le asegura que sí puede hacerlo. Jin no puede creer que sea tan simple, a lo que Eternity le explica que para un ser que no existe como parte del tejido mismo del universo sería extremadamente complicado, pero no para ella, no para Phoenix. Ella misma dijo que lo era, y Phoenix no está solo. Hay una parte de ella en cada estrella, en cada planeta y en cada ser. Ella es la creación misma del universo. Ahí vemos cómo Jean Grey se convierte en Phoenix otra vez, en medio de una gran explosión de energía brillante, como el ave Fénix, que siempre renace de sus cenizas. Volvemos con Gore, quien le ordena a una caída a Jean que ya no se levante. Recordemos que en el número anterior, él la atravesó con su All Black y supuestamente la mató. Jean quería ser una heroína, del tipo de héroes que se enfrentan a un villano, lo derrotan y pasan al siguiente, con el objetivo de corregir los errores de su pasado y seguir los pasos de los héroes de la Tierra que ella admiraba y amaba. Ahí vemos cómo Gore comprende que Phoenix no puede morir del todo, ya que ve cómo su All Black es destruido y le pregunta a Phoenix qué hizo con él, mientras ella vuelve a aparecer ante sus ojos, más viva que nunca. Y es que ese era el problema. Jean Grey ya no era solo una heroína de la Tierra. Jean Grey es la persona más poderosa del universo. Gore grita de dolor, sintiendo cómo su All Black escapa de su control, rodeándolo y atrapándolo dentro de él, mientras que Phoenix le dice que esa fue su equivocación. Ella no es un dios. Un dios tiene límites, pero ella no. Gore desaparece dentro de su All Black, mientras grita una y otra vez que eso no puede estar pasando. Pero sus gritos dejan de escucharse cuando su cuerpo deja de verse y se reduce de tamaño hasta caber en la palma de la mano de Jean, quien le dice que él ha causado demasiado dolor, pero que ahora, como una estrella, le dará vida a todo un ecosistema de planetas, convirtiéndolo en una luminosa estrella. Mientras eso sucede, una voz se escucha, preguntándole a los demás si lo han visto.
y vemos que quien dijo esto fue Gladiator, quien está junto con los demás miembros del Galactic Council en su lugar de reuniones en New Proscenium, quienes han estado observando todos los acontecimientos. Junto a él está Perricus. Más allá vemos a la emperatriz Kuga, a Mentacle, a Paibok, a Nimbis Sternhoff y Smasher, todos sorprendidos por lo que acaban de ver. La emperatriz Kuga le pregunta a Gladiator si en verdad Phoenix convirtió a Gore en una estrella, pero Paibok interviene y comenta que Gore atacó a Phoenix mientras estaba en posesión del All Black, por lo que considera que lo que Phoenix hizo fue necesario. Pero Gladiator lo interrumpe y le pregunta si convertir a Gore en una estrella es el castigo que él le habría dado. Luego agrega que el Consejo Galáctico existe por una razón y Phoenix se opone a todo lo que ellos han construido, al orden que están intentando mantener. Mentacle está de acuerdo con Gladiator y pregunta qué sentido tiene que existan si Phoenix va a dispensar justicia a su antojo, y señala la necesidad de tener un adecuado proceso. Pero en eso, la voz de Phoenix interviene y les dice, bastante enojada, que lo está escuchando todo y que ellos lo saben. Gladiator le responde que entonces ella es consciente de que su presencia no es bienvenida. Phoenix les dice que ella está allí para ayudar, pero Perricus comenta sarcásticamente que transformar un ser viviente en una estrella no es exactamente la ayuda que están buscando. Phoenix reconoce su voz y menciona que se estaba preguntando a dónde se había arrastrado después de escapar de ese agujero negro, cosa que se vio en Phoenix número 1. Luego les explica a todos que el All Black había reemplazado el corazón de Gore y que, sin él, Gore no podía sobrevivir. Pero tampoco podía permitir que ese arma permaneciera en posesión de Gore. Agrega que al menos de ese modo algo bueno surgió de su muerte. Luego se dirige a Perricus, a quien le dice que, por el contrario, cuando lo encuentre a él, pero Gladiator destruye la proyección del Phoenix con un rayo de energía que dispara desde sus ojos. Luego les dice a todos que la llegada de Phoenix es inminente y que una alianza con Perricus es su única oportunidad de sobrevivir. Nos movemos al templo de la creación, donde vemos que Jean está completamente fuera de control. Creo que nunca la había visto tan enojada. En eso Adani aparece delante de ella y le dice que tenía que verlo por sí misma. Ella es exactamente como pensaba, volátil. Jean le pregunta quién es, a lo que Adani responde que no es nadie, pero luego agrega que ella era una nadie con una vida que disfrutaba, con un padre al que amaba, hasta que Phoenix ayudó a destruirlo todo. Jean pregunta cómo es que ella hizo eso, a lo que Adani responde que ella pudo haber detenido a Perricus, pero en lugar de eso, él llegó a su planeta, mató a su padre y juzgó su alma en la cantera de los dioses. Todo eso empezó por su culpa. Jean le dice que lo siente y le explica que cuando el agujero negro estaba colapsando, ella no podía mantenerlo bajo control y a la vez detener a Perricus, y que lamenta profundamente lo ocurrido. Luego le pregunta por su nombre. Ella se lo revela y Jean se le acerca, diciéndole que no es una nadie y que puede sentir su alma en conflicto dentro de su cuerpo. Lo que Perricus hizo con ella es corrosivo, pero le asegura que puede ayudarla. Sin embargo, Adani rechaza la oferta con un contundente no, mientras se lanza con determinación hacia ella. Luego la ataca, mientras le dice que no necesita su ayuda, ya que, aunque Perricus le quitó algunas cosas, también le dio otras, así que ahora sirve para juzgar. Jean intenta razonar con ella, diciéndole que por eso está bien, para ayudar, pero en eso tiene otro de sus episodios de crisis y escucha el universo entero dentro suyo. Ecos de voces pidiendo ayuda y suplicando por sus vidas. Gente muriendo, gente siendo lastimada, gente perdiendo a sus seres queridos, a sus familiares. Pero Jean no es la única que ha recibido esas visiones, ya que vemos que Adani también, y que no puede resistirlo. Adani grita desesperada, rogándole que lo detenga. Jean,
Al ver que Adani también puede escuchar todo eso, comprende que están ante un eco psíquico y le explica que eso que siente en su cabeza son las voces de todos aquellos que piden ayuda. Adani le confiesa que es muy doloroso y Jin responde que lo sabe, para luego tocarle en la frente, lo que se ve seguido por una gran explosión. Adani cae al piso y Jin le explica que ha creado una barrera psíquica para bloquear las voces en su mente. Luego le da la mano para ayudarla a levantarse, pero Adani rechaza su ayuda. Por el contrario, le pregunta si ella estuvo en su mente. Jin le explica que de no haber intervenido, esas voces podrían haberla matado. Le menciona que la espada que porta tiene habilidades psíquicas, pero no está entrenada, y le advierte que si no tiene cuidado, algo podría pasarle. Adani, furiosa, le exige que le diga qué le hizo a su mente. Luego levanta su espada y le grita que la matará. Mientras tanto, vemos que, en otra parte, alguien le dice a otros que él es su única esperanza. Él les ha prometido una solución al problema del Phoenix. Perricos les dice a todos que él se encargará de Phoenix, pero a cambio de darles su protección, ellos deben permitir que Thanos se haga cargo del Consejo Galáctico. Y luego vemos a Thanos, el titán loco, aparecer, imponente, delante de ellos. Extraño los tiempos en los que ver aparecer a Thanos me emocionaba. Últimamente lo han manoseado tanto, especialmente como lo presentaron en Infinity Watch, que verlo ya me es igual que ver salir a Drax o a Barney. Pero espero que ahora lo traten mejor y recupere el respeto que le teníamos. Thanos les dice a todos que hacerse cargo del Consejo Galáctico será solo el comienzo y que luego decidirá qué hacer con el resto de su galaxia. ¿Aceptarán Gladiator y los demás? Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.